Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Omar López dándote la bienvenida a otro Cara y Seca de lo que hay detrás de la información. Hoy tengo ganas de hablar, mira, de una revista que esto atraviesa unos cuantos, veteranos y no tan veteranos, porque los que siguen el rock saben lo que implicó en una época la revista El Expreso Imaginario. En el 2007 se hizo un libro muy interesante y pronto, hace muy poquito, se puso en las librerías otro libro, o la segunda edición de este libro, sobre la revista El Expreso Imaginario. Bueno, uno de los autores es Sebastián Benedetti, y con él vamos a hablar porque, digamos, analizar El Expreso es entrar en un mundo donde está lo cultural o lo contracultural, según como quieras. Y después, si hay tiempo, vamos a hablar de su programa de radio, que tiene que ver con los subterráneos. Esto es en Radio Universidad de La Plata. ¿Están de acuerdo? A mí me interesa, porque hablar del Expreso Imaginario es hablar de una corriente cultural, de una corriente de expresión popular que tiene que ver con nuestra música enorme, enorme. ¿Qué te parece? Los saludamos. ¿Cómo andas, Sebastián? Gracias. ¿Qué tal, Omar? Un placer. Gracias por la invitación. El placer es nuestro y es enorme. ¿Cómo se les ocurrió? Vamos a meternos adentro del Expreso. Bueno, la verdad es que en tu presentación, en eso que dijiste, hay un poco la síntesis de lo que fue en su momento el disparador de la idea. Teníamos, en aquel momento, pensemos año 2007, fue la primera edición de este libro que hicimos con Martín Graciano. Teníamos en realidad un poco de oído la historia por una cuestión generacional, no habíamos vivido ese momento, una revista de plena dictadura, 76-83. Totalmente. Y la teníamos un poco de oído y quizá también por el gusto por la música rock, la cultura rock, nos llamó un poco la atención esa idea. Bueno, después nació como una tesis de la facultad con otros compañeros, hubo como algunas movidas previas y después en un momento, cerca de 2006, cuando se cumplían 30 años de la aparición de la revista, ahí empezamos a pensar en que hacía falta dejar plasmado algo un poco más profundo, meternos un poco más de cabeza en esta historia. Y la verdad es que ahí, sobre la marcha, te diría que fuimos descubriendo o redescubriendo el valor que tenía la revista, que era un poco lo que decías vos en la presentación, valor mucho más grande de lo que nosotros mismos pensábamos antes de arrancar. A ver, ¿cuál es? Dame por lo menos 3 frentes de ese valor, ¿no? Me imagino yo que uno es la literatura que tiene en sí misma como un estilo, ¿no? Como una manera de narrar. Sí. Pero dámelos vos, a ver cuáles eran esos valores. Yo te diría que la coincidencia con la dictadura es como una puerta de entrada para empezar a pensar uno de esos valores. Al pensar en esa época, uno concluye, después de recorrer todos los números de la revista y ver de qué se trataba, que se transformó en un refugio. Ahí tenés un primer punto interesante. Una revista dirigida principalmente a la juventud, de la segunda mitad de los 70, que no era toda la juventud de la segunda mitad de los 70, era una juventud por ahí interesada más en esta cuestión de la literatura, la música rock, y te diría también una agenda muy propia de la revista. Ese es otro valor muy interesante, que venía, habiendo nacido por ahí del hipismo de los años 60, con origen en Estados Unidos, que después llega acá con un poco de delay, y una agenda propia que miraba los pueblos originarios, que miraba Oriente, que miraba lo alternativo desde el teatro, desde el periodismo, desde la música, una mirada a lo alternativo que por ahí no había hasta ese momento. Cuando decís que miraba Oriente, ¿a qué parte del mundo te estás refiriendo? La cultura oriental del teatro japonés, ese tipo de cuestiones. Dame un poquito más. Y que van hacia lo profundo del ser humano. ¿Sí? La trascendencia, más allá de lo terrenal o lo simple, sino todo aquello que linkeaba, por decirlo en un término más moderno, con una búsqueda más profunda. ¿Cuál era el gancho por ahí en ese caso? De hecho, hay algunas notas relacionadas con eso. El link con los Beatles y el uso de la música y de instrumentos orientales en su música, y con eso como disparador, la poesía de Oriente. Bueno, todo eso, el teatro también, y decía lo de los pueblos originarios, la ecología. Aparte, resumía un poco una parte del mundo que empezaba a modificarse de todos esos 60 tan intensos y de tanta convulsión en términos políticos y culturales, ¿no? Totalmente. Y acá, también lo contamos en el libro, hay cuestiones que fueron llegando con delay y que fueron procesándose con cierto delay. La ida al campo, eso que pasó en Estados Unidos antes, con la mirada a la tierra
en ese sentido a la búsqueda de lo natural, que había pasado mucho tiempo antes en otros lugares. Sí, señor. Acá llegó con un poquito de delay y es también otra de las cosas que se cuentan con detalle en la Expreso Imaginario. Y de hecho, y ahí hay otra parte interesante de la revista, es que, insisto, esto es 76-83, exactamente coincide con la dictadura. El último número aparece enero del 83. Y si uno mira la revista en contexto, porque eso me parece que también es de lo más interesante, las revistas previas de la cultura rock y lo que pasó después, uno va a ver que los nombres que formaron parte del Expreso Imaginario, después cada uno profundizó la beta que había empezado a demostrar en la revista. Entonces no era una cuestión profesional de, bueno, hoy escribo sobre esto porque es lo que me toca y mañana estaré haciendo otra cosa. En esos nombres, Pipo Lernud, que venía de Ayer No Más y el hipismo de los 60 en Argentina, que profundizó la beta de lo ecológico, José Luis D'Amato también por ese camino, Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, Fernando Basauro, gente que hizo sus primeras cosas en el periodismo de rock y después de ahí profundizó ese camino, y así un montón de gente. Me quedo pensando en este trabajo y en todos los redescubrimientos, sí, ¿no? Con el paso del tiempo, después de haberlo hecho, de haber recibido las distintas miradas de la obra, ¿qué pensás que quiso dejar el libro y qué pensás que aún habría que volcar en otro libro? Bueno, está buena la pregunta porque, mira, en general yo creo que cuando uno se mete con historia cultural, como en este caso, e historia del periodismo, claro, por supuesto que tiene un costado nostálgico. Hay quien agarra este libro desde ese lado. Y no está mal, porque el que vivió la revista en su momento... Es volver a recordar todo eso. Es volver a recordar, es volver a conocer algunas cuestiones de la cocina, que tampoco son menores, porque son interesantes. La trama entre los personajes, cómo se va llevando y llegando de un lugar al otro. Pero me parece que para las generaciones posteriores, por ahí nos pasa, tanto a Martín, el otro autor, como a mí puntualmente por ahí en las clases de la facultad, que uno tiene alumnos de 18, 19, 20, 22 años, que les queda una historia muy lejana, la de una revista de este tipo. Ahora, me parece que es una buena puerta de entrada para conocer un poco de qué se habla cuando se habla de un periodismo alternativo a la agenda tradicional o del mainstream. En este caso, ligada al periodismo joven, a lo musical. Ahora te cuento, a ver si me podés ayudar un poquitito, ¿no? Porque estoy viendo, vos dijiste el periodismo alternativo. Sí. ¿Y cuánto editaba la revista? ¿En números? Sí, cada vez que salí. Gran misterio. El primer número se habla de que tiró 10.000 ejemplares. Y digo gran misterio porque todo esto uno, obviamente lo hemos preguntado muchas veces, pero no hay un registro claro y depende con quién uno hable, te pueden decir números completamente distintos. ¿Sí? Sí. ¿Dónde se imprimía? ¿No te acordás? No me acuerdo. No me acuerdo, fue cambiando también. Sí. Pero digo, ahí la cuestión de lo alternativo y lo subterráneo es un punto interesante, porque lo alternativo no significa que sea de poca tirada tampoco. No, claro. Entonces, claro. La idea es lo que vale. Porque muchas veces, una cosa es lo subterráneo. Pensemos que los 70, en Argentina se habla que en los años 70 hubo 4.000 revistas subte, que era también algo que hoy por hoy parece es una antigüedad, que eran revistas mimeografiadas que circulaban de mano en mano, en los parques, revistas en general más ligadas a lo literario, pero con un espíritu contracultural también atado a lo musical, bueno, con una mirada desde ese lado. Se habla de 4.000 durante la década. Eso es subterráneo en cuanto a circulación y alternativo en cuanto a mirada. Claro, totalmente. La Expreso Imaginario probablemente no era una revista subterránea, porque era una revista de kiosco, con una tirada más o menos grande, con un precio de tapa, con lo cual no la hace subterránea, pero sí alternativa en su mirada. Sebastián, me quedan creo que 2 minutos y te tengo que despedir con mucho dolor, ¿no? Hoy, ¿cuál sería, digamos, la referencia a una revista similar? Si bueno, fue cambiando mucho todo. Claro, por eso. En realidad han cambiado tanto los soportes y los medios que, digamos, yo diría, sigue habiendo revistas de rock, aparecen portales. Claro, hoy tenemos otro formato. El escenario es completamente distinto. Totalmente. Me parece que lo diferente pasa por que yo noto que quizás no hay una cercanía, un cariño con el medio, como podría haber pasado en el caso del Expreso, o por citar a otra, la revista Pelo. Probablemente cuando uno habla con gente que leyó la revista Pelo,
formó gente. La Expreso también formó gente. Cerdos y Peces formó gente. Claro, tal vez Pelo es una generación más para acá, ¿no? Un poquito más. Nació en el 70, Pelo. Claro. Y después, lo que pasa es que fue la revista más larga de la historia del rock argentino. Salió hasta 2001. Fue mucho más larga. Un poco más comercial, con otra mirada, pero fue una revista que también formó mucha gente. Me quiero despedir justamente, Sebastián Benedetti, pidiéndote que nos digas qué día salís con Los Subterráneos en Radio Universidad de La Plata. Bueno, Los Subterráneos van los lunes a las 22. Qué lindo horario. 107.5 Radio Universidad de La Plata, se puede escuchar online. 107.5. 107.5. Y lo interesante es que Los Subterráneos, Apuntes de una cultura rock de papel, así es el nombre completo, es esta idea, la idea de explorar las revistas de cultura rock, pero semanalmente. Ya llevamos 80 y tantos programas y cada programa dedicado a un medio de la historia. ¿En qué programa están trabajando ahora? ¿En qué medio? Bueno, arrancamos ahora este año con un suplemento platense que se llamó Demo. Esta semana tenemos la revista Music Expert, que fue una revista más técnica, si se quiere, pero que tiene una historia muy interesante. Qué bueno. Y también siempre me echamos algún libro nuevo, que ahora la verdad que por suerte hay unos cuantos que tienen que ver con la cultura rock de papel. Sebastián, me quedo con la sensación de que vamos a encontrar algo contigo para continuar como modelo periodístico, tal vez en la revista, en la radio Mate Amargo, poder hacer unos minutitos de la historia de nuestro periodismo, ¿no es cierto? Es tan importante recorrer todo esto, porque no es que salió una revista y no salió más y desapareció todo. O sea, están las improntas, ahí están. Totalmente. Somos lo que hemos vivido. No olvidar esto nunca. Te queremos agradecer muchísimo, pero muchísimo tu presencia, ¿sí? A vos, la verdad que un placer. El placer es nuestro. Sebastián Benedetti ha estado con nosotros y recuerden, FM 107.5. 107.5 Radio Universidad de La Plata. Los días. Lunes a las 22. 10 de la noche. No olvidarse, yo este lunes lo escucho, lo vamos a escuchar. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Y la seguimos. Me quedé pensando en el Expreso Imaginario, en la revista Pelo, en las amigas y los amigos, las compañeras, los compañeros de esa época, que algunos escribían también en estos medios, y todas las aventuras de ese mundo que uno se quería comer permanentemente, ¿no? Teníamos la escalera para subir al cielo y tomarlo por asalto, y nos comíamos cada instante de nuestra vida con un deseo de más, y más creación, y más lucha, y más democracia. En fin, los tiempos siguen con los mismos desafíos. Hasta mañana.